Vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada comenzamos a ver el tema de componentes radial y transversal. Vamos a continuar con este tema, también llamado componentes en coordenadas polares. Entonces, habíamos dicho que en coordenadas polares, la posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, que son los parámetros que describen el movimiento, están en términos de una coordenada radial y una coordenada angular. Coordenada radial R y coordenada angular θ. Pues aquí mostramos en esta figura estas coordenadas R y θ para un punto que se encuentra ubicado en un determinado lugar. Y estas coordenadas R y θ se pueden relacionar con el sistema de coordenadas rectangulares XY mediante sus componentes, básicamente. X es igual a R por coseno de θ y Y es igual a R por seno de θ. Entonces θ es el ángulo entre el eje X y la distancia R. R finalmente es el vector de posición del objeto o la partícula que se encuentra en un punto P. Esa posición la mostramos en la siguiente figura también, en la cual podemos ver que esta posición en un punto P tiene un vector de posición R y esta partícula puede estarse moviendo. Decimos una partícula, un objeto o un cuerpo se puede estar moviendo en una trayectoria curva. Se trata entonces de movimiento curvilíneo y en este caso utilizando las coordenadas polares o movimiento con componentes radial y transversal. Utilizamos la coordenada R y θ. Entonces se mueve a un punto, de un punto P a un punto P' que se encuentra a una cierta distancia más separada, y entonces ahí existe un cambio en la posición. Ese cambio de posición es si hacemos pequeños esos movimientos, ese cambio de posición, entonces se vuelve un elemento diferencial o elemento infinitesimal. dr es el desplazamiento diferencial. Al moverse del punto P al punto P', tenemos el ángulo θ, el cual también habrá cambiado. Cambia un elemento diferencial de θ. Ese también puede o puede no cambiar, pero en general cambiaría tanto su coordenada R como su coordenada θ. Sin embargo, estas dos coordenadas R y θ están involucradas, digamos, o están implícitamente incluidas en el vector de posición R. Entonces, de ahí que este dr ya incluye un cambio en θ y en la distancia radial R sin su flecha, nada más como aquí, R y θ. Entonces, cuando eso sucede, ese vector de R, decíamos, ya tiene incluidas sus componentes de R y de θ. Entonces, ese dr tiene una componente en la dirección radial y una en la dirección transversal. Entonces, la dirección radial sería R subíndice R, en la dirección transversal sería R subíndice θ. Y esos vectores, esas componentes estarían en función de los vectores unitarios que nos dan la dirección radial y transversal respectivamente. Para el vector unitario radial utilizaríamos también la letra N, como veníamos utilizando anteriormente para las componentes tangencial y normal. Entonces utilizamos la letra N, nada más ahora sería el subíndice R para la componente radial y θ para la componente transversal. Así como anteriormente usábamos N subíndice θ, subíndice T para la componente tangencial y subíndice N para la componente normal. Aquí usamos NR y Nθ respectivamente.
y también en esas direcciones de estos vectores unitarios radial y transversal tendríamos también unas velocidades, unas componentes de la velocidad que serían v subíndice r y v subíndice θ respectivamente. Entonces, ¿cómo obtenemos esas componentes? Entonces ahí decíamos, utilizamos la definición de longitud de arco, el cual es la longitud de un segmento de una curva, y está dado por el producto de la distancia radial del radio de curvatura por el cambio en el ángulo, y esto se cumple principalmente para ángulos pequeños. Entonces, cuando hacemos el ángulo más pequeño, llegamos a un ángulo diferencial infinitesimal. Y en este caso tendríamos un d θ, que sería un cambio en el ángulo θ, pero que es cuando θ tiende a cero. Y eso nos lleva a la definición de la derivada. Entonces, para un desplazamiento dr, es decir, un cambio diferencial en el desplazamiento, o un elemento diferencial de desplazamiento dr, decimos tiene sus dos componentes, dr en la dirección r y dr en la dirección θ. Entonces serían sus dos componentes. Para obtener estas componentes, decimos en la dirección transversal, utilizamos la definición de longitud de arco y entonces multiplicamos por r de θ y nos da dr en la dirección θ. Para la dirección radial, eso sería nada más dr, es decir, lo que se mueve en esa dirección de r es el cambio en el vector de posición en esa dirección. Entonces sería para el desplazamiento. Eso nos sirve para obtener la velocidad, los componentes de la velocidad y las componentes de la aceleración. Para la velocidad, decíamos, estos conceptos de desplazamiento, velocidad, aceleración y posición no cambian desde los conceptos que comenzamos a utilizar desde el principio del movimiento rectilíneo. Esto sigue siendo los mismos conceptos. La velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Entonces, eso ya es el mismo concepto que manejamos desde un principio. Entonces, esto sigue siendo velocidad es igual a la derivada del un desplazamiento dr con respecto de el tiempo. Entonces, ahí lo que buscamos es las componentes de la velocidad. Como conocemos el dr, entonces sería dr, la velocidad en la dirección radial, sería precisamente las componentes de esto. Como habíamos visto anteriormente, aquí podemos haber puesto que dr es igual a dr subíndice r en la dirección de n r más dr θ en la dirección de el vector unitario n θ. Esto es el desplazamiento, el elemento diferencial de desplazamiento. Entonces, este de r con respecto de t nos va a dar igual a la velocidad, a la componente de la velocidad en r, mientras que v en θ también lo obtenemos a partir de esta componente. Entonces aquí lo podemos más arriba para que quede ahí. Entonces decíamos aquí la velocidad que ponemos v es igual
dr en d teta sería, más bien dr con respecto de t sería precisamente tomando esta definición de aquí, donde tenemos que dr con el vector unitario en la dirección r más r por d teta por vector unitario en la dirección teta. Entonces es v. Aquí en esta v nada más lo que hacemos es pasar sustituir sustituir básicamente esto aquí y esto aquí. Y después dr con respecto de t, pues nada más ponemos la derivada con respecto al tiempo. Y de ahí entonces obtenemos que estas son las componentes. Y estos son sus componentes. VR y V teta, las cuales las ponemos acá en esta llave. De ahí decíamos teta punto es la derivada de teta con respecto del tiempo. Entonces, como habíamos visto anteriormente, cualquier variable que ponemos un punto arriba es la derivada de esa variable con respecto del tiempo. Anteriormente habíamos utilizado x punto, x2 punto. Entonces, x punto, o sea, x con un punto arriba, es la derivada de x con respecto del tiempo. En este caso, utilizamos teta punto, derivada de teta con respecto del tiempo. Derivada del tiempo, de teta con respecto del tiempo, también la podemos denotar con esta letra omega, la cual es la velocidad angular y se mide en radianes por segundo. Entonces, esta velocidad angular decíamos que es positiva cuando teta va aumentando. Decíamos el ángulo se mide en dirección contrario a las manecillas del reloj, en sentido antihorario. Entonces, por eso, cuando teta va en ese sentido, es positivo, aumenta. De lo contrario, es negativo. Entonces, cuando teta va aumentando, esta velocidad sería positiva, y cuando va disminuyendo, entonces sería negativo, cuando va disminuyendo en sentido horario. También ahí decíamos, juntamos las componentes que ya las habíamos más o menos hecho aquí en esta ecuación, ya lo habíamos hecho. Entonces juntamos nada más las componentes para escribirlo completamente. V es igual a VR por NR más V, la componente en teta, V subíndice teta por el vector unitario N teta en la dirección teta. Decíamos esto VR es aquí, eso ya lo habíamos puesto aquí, es R punto, y R por teta punto es la componente V en la dirección de teta. Entonces nada más lo sustituimos aquí y escribimos V de esta manera. Es igual a R punto en la dirección del vector normal, del vector, el vector en la dirección radial, y R por teta punto en la dirección del vector transversal. Entonces este es
más bien es R, no se ve como N, pero es R, un vector R en la dirección radial. Entonces sería para la velocidad, serían sus componentes, y entonces ahora veríamos para la aceleración. Entonces para la aceleración decimos también, siguen siendo los mismos conceptos que habíamos visto. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o bien la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces eso ya lo habíamos mencionado, decíamos, esto no cambia, velocidad es igual a derivada de la aceleración con respecto del tiempo. Entonces ahí nada más, ahora como tenemos otras componentes en otro sistema de coordenadas, pues ahí nada más lo que se haría sería aplicar la derivada a la velocidad para obtener la aceleración. Ahí lo que haríamos, lo que nos llevaría un poco de... Profe, disculpe, sí, aceleración es la derivada de la velocidad. sí, perdón. Estamos aquí, es que sí. Aquí que puse velocidad, sí, es la aceleración, es la derivada de la velocidad, sí, es aceleración igual a derivada de la velocidad con respecto del tiempo, sí, está poniendo al revés las cosas. Entonces es aceleración derivada de la velocidad con respecto del tiempo, sí. Entonces ahí lo que decíamos sería aplicar la derivada a la expresión de la velocidad que tenemos anteriormente. Entonces ahí también podemos decir aquí que esto es la derivada con respecto al tiempo de todo esto que tenemos ahí encerrado en el ángulo verde. R punto por N, R más R por teta punto por N teta. Sí, entonces nada más lo que sería es de aplicar esta definición, y entonces lo que haríamos ahora sería nada más llevar a cabo esta operación de la derivada, y decíamos aquí el detalle es considerar estas derivadas adecuadamente, ya que en algunos casos tenemos un vector, entonces tenemos aquí la derivada de R punto por, más bien de una función, dos funciones que dependen del tiempo. Entonces, derivada de dos funciones, acá también tenemos una derivada en este caso serían tres funciones que dependen del tiempo. Entonces aquí aplicaríamos la fórmula de la derivada que es de u por v, es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Igual acá, aunque tenemos tres, nos darían entonces dos términos aquí, y acá también nos darían entonces tres términos. Entonces ahí también el detalle, decíamos, es cuando tenemos la derivada del vector unitario radial y el vector unitario transversal, necesitamos también obtener sus derivadas, ya que aquí en todas estas
todos estos cinco variables que están aquí en esta ecuación, entre paréntesis, todos los cinco variables son dos términos y cinco variables. Tenemos r punto, n, r, tenemos r, teta punto y n teta. Todas son funciones del tiempo. Entonces, todas son como si fueran variables, todas son variables, digamos. Entonces, las tenemos o las debemos tratar como tal, como variables para realizar la derivada. Entonces, esto es producto de dos variables. Y entonces eso es, en algún momento necesitamos entonces conocer la derivada del vector radial con respecto del tiempo y la derivada del vector transversal o teta con respecto de el tiempo también. Entonces estos vectores podemos obtener sus derivadas por separado para posteriormente sustituirlas cuando llevamos a cabo la operación de la derivada. Entonces ahorita sí también podemos hacer primero la derivada y luego después obtener las derivadas de los vectores, o podemos hacer por separado la derivada de estos vectores y posteriormente sustituirlos. Entonces, realizando la derivada primero, nos quedaría que la aceleración sería igual a derivada de v con respecto del tiempo. Decíamos, la podemos denotar como v punto, es decir, aquí nada más cualquier variable, decíamos que tenemos con un punto arriba, sería derivada de esa variable con respecto al tiempo. Entonces derivamos v, y esto nos queda aquí primero derivada de r punto con respecto al tiempo, sería r dos puntos por, ahí sería por r más bien nr, vector unitario en dirección radial. Luego más, aquí es como el producto de dos variables, sería la derivada de la primera por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La segunda sería, después sería r punto por derivada de n con respecto a derivada de nr con respecto del tiempo. Entonces aquí aparte de llevar así como una flechita arriba, también lleva un punto. Y luego más sería la derivada correspondiente a estos dos, a este primer término. Este sería correspondiente al primer término. Entonces luego para este segundo término, eso es correspondiente a este primer término. Ahora para el segundo término, nos quedaría que sería también la derivada de la primera, sería r punto por todo lo demás, básicamente teta, más bien por, si lo demás sería teta punto, y luego n teta. Aquí este punto debe de ir exactamente sobre teta para que no se confunda. Y luego más r nos queda, esa la dejamos igual, r por teta, ahora sería teta punto derivada de teta punto con respecto de t, sería ahora teta con dos puntos, teta dos puntos, y luego n teta. Ese aquí nomás es como un piquito, más bien para el vector unitario es como flechita, nada más es como un pico, y luego ese no lleva punto en este momento hasta el siguiente término, en donde ya tenemos r teta punto, esos quedan iguales, y luego por la derivada de teta
n teta. Entonces aquí le ponemos a n teta, le ponemos un punto. O sea, aparte del pico que lleva por ser vector unitario, aparte lleva un punto arriba también. En caso de que no, en caso de que ponemos con negrita, si no le ponemos ese pico arriba, nada más le ponemos el punto también, de todos modos. Entonces sería la aceleración, así como vemos, nos queda así de largo con 5 términos y nos involucra algunas derivadas de los vectores unitarios n, r y n teta. Entonces de ahí lo que necesitamos ahora es, decíamos, obtener las derivadas de esos vectores unitarios para poder sustituirlas aquí y poner derivadas de los vectores unitarios. Entonces, para obtener esta derivada de los vectores unitarios, lo que podemos hacer es, vamos a ilustrar aquí alguna figura para ver cómo están estos vectores. Entonces tenemos un vector unitario en la dirección R y otro vector unitario en la dirección teta. Y estos vectores unitarios son perpendiculares entre sí, tienen un ángulo de 90 grados. Y también vamos a poner también el sistema de coordenadas para ilustrar. Y también podemos poner otros dos vectores que si giramos algún ángulo teta, vectores posteriormente se van a ubicar en otra dirección. Decíamos, esta es la, esto lo podemos poner de otro color,
Este va a ser el vector n nr y n teta, pero después de que ha habido un pequeño desplazamiento. Y aquí es donde podemos observar que aquí tenemos un ángulo teta. Y entonces de aquí lo que podemos observar de aquí que, como habíamos mencionado, estos vectores están relacionados con el sistema de coordenadas x, y por sus componentes x igual a r coseno de teta y y es igual a r por seno de teta. Desde ahí podemos escribir el vector n en r y n en teta respectivamente, estos vectores, de la siguiente manera. Sabemos que la magnitud de un vector unitario r es igual a 1. ¿Por qué? Porque es un vector unitario. Un vector, la magnitud la ponemos así como entre barras de valor absoluto. Así la magnitud del vector unitario n teta también es igual a 1. Decíamos, ¿por qué? Porque son vectores unitarios, tienen magnitud igual a 1, y nada más lo que va cambiando es su dirección. Entonces, si su magnitud es igual a 1, entonces por lo tanto, esto quiere decir que podemos escribir el vector nr y el vector n teta, vector unitario igual a, utilizando sus componentes, sería r por coseno y r por seno, pero como su magnitud r es igual a 1, entonces esto sería como 1 por coseno y 1 por seno. Entonces nos quedaría que sería, en lugar de poner, bien, al hacer r igual a 1, su magnitud r igual a 1, entonces r por coseno nada más sería 1 por coseno y nada más nos quedaría coseno de teta en i más seno de teta en j. Y de manera similar, este otro vector n teta, otro vector unitario n teta, también aquí es para este vector, sus componentes los obtenemos de aquí, para este otro vector n teta, que es este que tenemos acá, sus componentes serían, una de sus componentes sería esta, y la otra componente sería así en dirección, en esta dirección. Entonces esta componente, estas dos componentes, este ángulo teta que tenemos aquí sería el mismo que tenemos acá. Este ángulo teta es el mismo que tenemos acá. Y entonces ahí como nos quedaría su componente en x. Para empezar vemos que es negativo y sería menos, y de acuerdo a como tenemos el ángulo ahí, sería menos seno de teta en y para su componente en y sería, también decimos su magnitud es 1. Después vemos ahí que de acuerdo a cómo tenemos el ángulo teta,
su componente en Y sería coseno de teta en cota. Entonces serían serían los vectores unitarios en dirección radial y transversal, respectivamente. Profe, Sí, ¿qué no? Igual el seno ahí sería positivo. Y el cosenos, coseno aquí en este, no, el ADN de teta. aquí es menos seno y el otro es coseno. No sé si está bien. Menos seno, sí está bien. Sí, es positivo. En Y es positivo y sería coseno de teta, así de acuerdo a cómo está el ángulo, coseno de teta. Profe, Sí, sí. ¿dónde podríamos repasar todo esto? Este, sí, sí, voy a subir estos videos, sí, también, podrían, o sea, aparte voy a subir los videos y aparte también podrían repasar pues en los libros del Beer o del Gibeler. Ok, pero nada más sería el primer capítulo o ¿Para cuál? Para, más o menos, porque bueno, ya terminamos la primera unidad, ¿no? nos falta un tema, un subtema, el subtema de movimiento relativo. O sea, este y otro subtema. Sí, entonces, ya terminando esta primera unidad, estaríamos asignando una tarea y estaríamos programando un examen. Ok, Sí, entonces, sí, por ahora, sí, ya dejamos hasta aquí por el día de hoy. Entonces, sí, entonces, todavía nos falta otro subtema y asignamos una tarea y programamos un examen en unas 2 semanas. Entonces, sí. Sí, vamos entonces a pasar lista.